La locura uruguaya, con el psicólogo Gustavo Iscrot. La locura uruguaya. Gustavo, buen miércoles, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Camila, buenos días, Mauricio. Muy Buenos bien. días, Gustavo. Un día hermoso, realmente. Sí, de sol, frío, pero el solcito ayuda. El sol. Sí, fundamental. Bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la autopercepción o el autodiagnóstico psicológico y los riesgos que esto tiene. Por allí se menciona cuando el remedio es peor que la enfermedad. Y esto sobre todo en los jóvenes, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto el autodiagnóstico psicológico? El autodiagnóstico psicológico es la autopercepción de tener alguna patología. Tengo ansiedad, tengo depresión. Soy depresivo. Sí. Tengo ataques de pánico. Soy una persona bipolar. O sea, eso es responsable, dos cosas. Uno, la proliferación de la información abundante en Internet de diferentes patologías y que las personas que leen y se informan de esta manera, tienen algunos síntomas, algunas manifestaciones de lo que es la patología, ¿no? Como cuando uno googlea, ¿no? Y se me duele la cabeza, puede ser tal cosa, algo parecido pero a nivel psicológico. Sí, eso pasa, pasa todo el tiempo. Cuando yo estudiaba psicología en tercer año, que se empiezan a ver las patologías, muchos compañeros de clase, de repente se angustiaban y otros dejaban la carrera en tercer año al sentirse como identificados de alguna manera con algunas patologías, pero una patología no es tener alguna característica específica, sino que es como un rompecabezas, un conjunto de síntomas y signos que solo un profesional capacitado puede determinarlo. Con leer algo de repente nos sugestionamos o exageramos algunos rasgos que en nosotros no son tan notorios ni tan frecuentes, pero tendemos a poder en ocasiones sentir que tenemos una patología, y el hecho de autopercibirse con esa patología nos hace tal vez responder a los mismos patrones de esa patología sin realmente poseerla, ¿no? Entonces, a veces, en ocasiones es mejor no hacer nada que hacer algo, ¿no? O sea, vivir la vida, disfrutarla y no estar analizando tanto, porque de hecho las patologías importantes son notorias y no es que las vamos a detectar leyendo algo, sino que nos damos cuenta en nuestra vida diaria. Claro, en todo caso consultar, ¿no? Que eso que uno lee o se interioriza, que no está mal ponerse al tanto de estos temas, pero consultar con algún profesional, decir, tengo realmente ansiedad o estoy pasando por algún episodio o esto es normal, pero ¿cómo puedo manejarlo mejor de repente? No sé. Sí. Y sí, pero sobre todo la información parcial de temas psicológicos, ¿no? En todo el mundo, y es lo que muestran algunas investigaciones recientes, ¿no? Alarmados por niveles de angustia, autoeliminación en jóvenes. En muchos países se han implementado sistemas educativos como sobre asignaturas psicológicas preventivas de autocuidado. Pero también algunas investigaciones indican que esto, lejos de ayudar a los jóvenes, los ha llevado a autoetiquetarse como depresivos o ansiosos. Claro. O sea, a veces el remedio, como decíamos al principio, es peor que la enfermedad, ¿no? El autodiagnóstico muy frecuente, por ejemplo, a mí me llegan muchas personas ya autodiagnosticadas, tengo ataques de pánico, porque ahora es muy común, o está de moda, o hay mucha información sobre los ataques de pánico. No hace tantos años atrás uno le decía a una persona, oíste hablar de ataques de pánico, o le planteabas que podía hacer un diagnóstico de ataques de pánico y la persona preguntaba, ¿y qué es eso? Claro. No entiendo. Hoy en día, con toda la información que hay, muchas personas vienen autodiagnosticadas de ataque de pánico y se comportan como si tuvieran ataques de pánico sin
tenerlos, porque hay otros dos diagnósticos diferenciales de problemas psicológicos que son similares a los ataques de pánico, pero no son ataques de pánico, y además de que tienen un diagnóstico diferencial, obviamente requieren de un tratamiento diferencial. Y otros diagnósticos diferenciales la gente no conoce esas cosas grandes, como por ejemplo otra cosa común, bueno, me han dicho, yo siento que soy bipolar. Bueno, puede que sí, puede que no, pero ya la persona viene con esa idea y espera una terapia, un tratamiento para su bipolaridad, su supuesta bipolaridad, que tal vez no la tenga, ¿no? El problema es que cuando viene, bueno, el profesional puede corregir esta distorsión cognitiva de sus problemas, pero claro, cuando ¿por qué la pensás gente no eso? consulta, O veamos un poco el problema, por lo que estás pasando. claro, y empieza a ver qué procedimientos, qué conductas debe tomar y cuáles no, porque es bipolar. Ahí se complica todo, ¿no? Lo mismo que cuando también muy común la gente dice, soy depresivo. Bueno, en realidad la depresión es una tristeza extrema, permanente, y es un síntoma de muchas otras patologías. Alguien puede tener problemas sexuales, por ejemplo, y estar deprimido a raíz de eso, y no es como un síntoma de depresión, pero la gente lo toma directamente siempre como un tipo de enfermedad, y es un síntoma como tener fiebre. Bueno, estás deprimido, estás triste, muy triste. Bueno, ¿cuál es la causa también? No asumir que uno es depresivo y comportarse y aceptar que es depresivo. Entonces, la psicología tiene algo que también la medicina lo tiene, que es la iatrogenia, ¿no? ¿Qué es la iatrogenia? Bueno, es una alteración negativa que produce en la persona una terapia. Una terapia cualquiera produce iatrogenia, quiera o no. Por ejemplo, una cosa que ya no se hace en el mundo desde hace años, y bueno, obviamente yo tampoco lo hago, es atender directamente niños menores de 8 años. ¿Por qué? Porque el hecho de que el niño venga a un terapeuta, que es un adulto desconocido, y le haga preguntas, le haga pruebas y hables con él sobre sus supuestos problemas familiares o problemas en el colegio, de por sí es un trauma, es un shock para el niño. Entonces, en general, siempre que es posible, en general en la nueva psicología se tiende a asesorar a los padres, porque asesorar a los padres sobre qué hacer frente a los problemas que está presentando el hijo y qué no hacer, cómo poderlo ayudar, claro, más que traerlo a una situación que de por sí es muy iatrogénica, que va a tener efectos secundarios, porque el chico, ya por el hecho de ir a un psicólogo, se va a autopercibir como que tiene un problema, probablemente lo tenga, pero esto empeora el problema. Entonces, siempre que un psicólogo moderno recibe la consulta de los padres, siempre que puede, tiende a dar asesoramiento y seguimiento al caso, por supuesto, y si es necesario verá al chico, pero es algo que en general se trata de dejar como última alternativa por los efectos iatrogénicos, ¿no? Que son los efectos secundarios negativos. Obviamente son efectos involuntarios de lo que es el tratamiento, ¿no? Claro. Es fundamental, ¿no?, que la gente no se haga autoterapia. Hoy en día, bueno, hay una tendencia muy grande, hay muchos grupos, y también hay muchas personas en las redes sociales, bueno, que supuestamente son expertos en determinada área, en ataques de pánico, en trastornos sexuales, en relaciones de pareja, y dicen muchas cosas que son ciertas, y muchas veces son personas informadas, pero en general lo que tienen es una visión parcial, enfocada hacia un aspecto, no ven el ser humano globalmente, y eso es un problema, porque produce un efecto iatrogénico, si se quiera o no, porque tiene una visión sesgada de lo que es el problema, no específica, enfocada hacia un tipo de situación, de escenario, ¿no? Claro, Psicológico. informarse, pero también consultar siempre con profesionales. Sí,
Y bueno, y también los efectos iatrogénicos de las terapias, ¿no? Por ejemplo, las terapias más tradicionales, como el psicoanálisis, se ha observado que las personas que van a psicoanálisis, por ejemplo, sueñan estadísticamente mucho más que las personas que no van a psicoanálisis, porque hay una tendencia a que después analicen los sueños. A analizar los sueños. Claro, entonces dice, bueno, en la medida que tengo más material... Claro, y inconscientemente bueno, hay más para analizar. Claro, y por el mismo método también las son personas infinitos los adquieren sueños. muchas veces una tendencia al análisis obsesivo de todas las cosas presentes y pasadas que le hayan ocurrido en su vida, que podrían tener algún efecto significativo, ¿no? Claro. Y otra cosa es la obsesión del por qué hago esto, por qué no lo hago. Es una cosa que también puede ser interesante, pero muchas veces puede ser una pérdida de tiempo, ¿no? Claro, en exceso no sería del todo. También pasa en las terapias más modernas, como la terapia cognitivo-conductual, que hay una tendencia de la gente que hace terapia cognitivo a obsesionarse con desterrar y luchar con todos y cada uno de los pensamientos irracionales o distorsionados o negativos que tiene. O sea, que se convierte como en una adicción de alguna manera, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, la terapia de grupo, los efectos secundarios que puede tener es generar una dependencia al grupo, una tendencia a autoexhibirse, ¿no? Y o sea que toda intervención es algo muy delicado y que hay que tener en cuenta qué efectos secundarios puede tener, y no hacer intervenciones superficiales, parciales, porque a veces esas cosas pueden ser perjudiciales, como es lo que está pasando en el mundo, que los gobiernos están haciendo muchos planes de prevención en psicología, pero esa información muchas veces es mal usada, sobre todo por los jóvenes, por los adolescentes, para autopercibirse con algunas de estas patologías que se imparten en esos cursos, y la persona se tiende a identificar y tiende a reaccionar y a hacer cambios en su vida o comportamiento según ese patrón de esa patología con la que se siente identificado, ¿verdad? Bueno, interesante, Gustavo, para pensar sobre este tema. Gracias. Bueno, buenazo. Nos reencontramos el miércoles. El miércoles que viene. El miércoles que viene. Buena semana, Gustavo. Chau, chau. Igualmente para